Hola, buenos días. Bienvenidos todos a este panel sobre sustancias químicas. Soy Leonora Rojas Bracho, coordino el colaborativo Vivir en un Mundo Químico. Este panel sobre de la evidencia, la acción y cómo mitigar los riesgos de los plásticos para la salud. Coordinamos este panel, la red Especies, que es evaluación de la salud planetaria en escenarios sindémicos emergentes, y el colaborativo Vivir en un Mundo Químico. En ambos casos, somos profesionistas que buscamos reducir la exposición a sustancias químicas y a riesgos ambientales. Trabajamos para orientar la toma de decisiones con evidencia científica, técnica robusta. Estamos aquí para hablar de plásticos y aditivos. Los aditivos son sustancias químicas, son las que se liberan al ambiente por actividades antropogénicas, y también las sustancias químicas sintéticas, entre las que se incluyen los aditivos. El problema que tenemos es, aunque han contribuido fuertemente a nuestro bienestar como civilización, hemos fallado. Entonces, ¿en qué radica el problema? En que como civilización, la velocidad de producción, de uso y de liberación al ambiente supera la tasa para evaluar los riesgos para la salud y el ambiente previamente a su entrada al mercado, y también para poner las reglas para una gestión adecuada que nos pueda proteger. Las enfermedades crónicas no transmisibles presentan mayores tasas ahora y en poblaciones cada vez más jóvenes. La evidencia indica que nuestra exposición temprana en la vida es parte de lo que explica este fenómeno. Entonces, hoy tenemos una agenda súper interesante. Tenemos representantes de la academia, de la industria, del Gobierno Federal de México y de organizaciones de la sociedad civil. La agenda incluye una conferencia magistral del doctor Leo Trasande. Después sigue el doctor Arturo Gavilán, que hablará sobre el instrumento jurídicamente vinculante que está en negociación, que es el convenio sobre plásticos. Después tenemos intervenciones de los cuatro panelistas con algunas preguntas que les haremos nosotros para que las respondan, y esto será en orden rotativo. Tendremos un espacio para preguntas y respuestas, y después la doctora María José Talayero hará comentarios finales. Entonces voy a leer brevemente las cápsulas biográficas en orden alfabético de los panelistas. Arturo Gavilán tiene 25 años de experiencia en investigación ambiental para la toma de decisiones. Cuenta con experiencia en evaluación de riesgos por procesos industriales, contaminación del suelo y seguridad industrial. Ahorita es director general de gestión integral de materiales y actividades riesgosas de la Semarnat, y es punto focal nacional de los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo, Minamata y del Marco Global de Sustancias Químicas. Ahora sigo con el ingeniero Osvaldo Celedón. Tiene un máster en toxicología regulatoria internacional. Trabaja en áreas relacionadas con seguridad industrial, materiales peligrosos, emergencias químicas, regulación y toxicidad de sustancias, entre otras. Ocupa el puesto de gerente de seguridad e higiene en la Asociación Nacional de la Industria Química, la ANIC. Él hace actividades de liderazgo, discusión, cabildeo, y representa a la industria química en temas regulatorios con autoridades nacionales y organizaciones internacionales. Ahora, Larisa de Orbe es abogada con especialidad en Derecho Ambiental. Tiene una maestría en Salud Pública Ambiental y es doctora en Ciencias Sociales. Ahorita está haciendo un postdoctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública y es profesora de Legislación Ambiental. Es presidenta de Acción Ecológica AC e integra las redes internacionales Gaia y PIPEN y la red de Avia Yala por la reducción de la producción de plásticos con metas globales vinculantes. Y finalmente, porque su apellido acaba con T nada más, el doctor Leo Trasande es especialista en salud ambiental,
ha tenido un papel importante en las investigaciones que ha realizado sobre las exposiciones ambientales y sus efectos para la salud. Dirige cohortes para evaluar las exposiciones prenatales y durante la infancia y valorar los riesgos que hay para la salud, como pueden ser la obesidad, enfermedades cardiovasculares, etcétera. Pertenece a muchos comités científicos nacionales en Estados Unidos e internacionales. Representa a la Sociedad de Endocrinología como observador en las negociaciones del Tratado Global sobre Plásticos y es coautor del próximo segundo informe sobre el estado de la ciencia sobre disruptores endocrinos de la Organización Mundial de la Salud y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Entonces, con esto dejo la palabra al doctor Leotrasande para su presentación sobre plásticos, aditivos y sus efectos para la salud. Gracias, Leo, bienvenido. Encantado y es un honor estar con ustedes hoy. Voy a compartir la pantalla para empezar. A ver si tengo éxito aquí. Muy bien. Pues otra vez lo agradezco la oportunidad y empiezo con la perspectiva de que el plástico es como paradoja. Tenemos usos muy grandes en la sociedad, pero también hay efectos igualmente severos y con consecuencias que hay que enfrentar. Primero, antes de entrar a la presentación, voy a poner unas divulgaciones sobre fondos en específico. He escrito un libro en inglés y traducido en español, Enfermos Gordos y Pobres, con que he obtenido fondos honorarios asociados con esa publicación y si le parece conflicto, ahora está enfrentado en la presentación para su consideración. Bueno, para empezar, vamos a poner énfasis como pediatra. Tengo que poner el punto que los plásticos han transformado la atención sanitaria. He usado plástico por toda mi carrera como pediatra y puede salvar vidas y puede tener beneficios fuertes. Pero estamos aquí hoy enfocando en el uso eh, esencial del plástico y tenemos la realidad de que los usos no esenciales han contribuido a efectos profundos en salud empezando en el embarazo al parto y después al todo el vida, desde inicio hasta muerte. Hemos discúlpeme, la producción en una manera, bueno, fuerte y excelente todavía. Y los usos están creciendo particularmente en las economías emergentes. Las estadísticas les pongo ahí y nada más, pero también hay que poner el punto que los plásticos se provienen de combustibles fósiles. El etano viene de de aceite y en eso viene y etileno, disculpe, y se hace el plástico de polietileno. Y igualmente se ve el procedimiento de hacer el polipropileno, de donde viene, y es decir, que casi todos los plásticos se vienen de una manera u otra desde combustibles fósiles. Y estamos en un momento que la industria de los fósiles está cambiando de manera en vez de provenir
para quemar es provenir los combustibles fósiles como usos para plásticos, como manera de cambiar de su manera de trabajar en el entendimiento que el cambio climático está poniendo en este momento una amenaza fuerte a la planeta. Pero también los plásticos se están contribuyendo igualmente al cambio climático, efectos ecosistémicos, y mi enfoque en esta presentación será en los productos químicos y los micro y nanoplásticos y sus efectos en la salud humana. Pero brevemente, ustedes han visto fotos así con los efectos ecosistémicos. La realidad es que no hay una manera de reciclaje sistémico que está fuertemente enfrentando la producción del plástico. Es decir, que la mayoría del plástico se está quemando o se está saliendo en sitios como está puesto aquí en la pantalla. La exportación pone otra amenaza, particularmente en las economías en transición y en estado bajo, y, y ponen un doble impacto a las comunidades que usan el plástico también. Y ustedes han visto probablemente fotos así, y la realidad humana no es tan diferente a la realidad de los peces, en que ven efectos microscópicos de los efectos de los microplásticos y los nanoplásticos en particular, pero también las sustancias químicas. Y este aumento de producción de plástico se viene en un contexto que el plástico va a permanecer por años más sin el reciclaje. Es decir, que estamos creando un, un bolos de plástico en el medio ambiente que no está manejado en ninguna manera verdaderamente. Y sin manejar la producción y la fase de vida de los plásticos, se deje que los plásticos se degradan y fragmentan en varias sustancias, que sean microplásticos, que sean nanoplásticos, pero también compuestos orgánicos. Y los escenarios en la derecha no se están bajando de intensidad en los escenarios más conservadores. Y en este momento pensemos que entre 3 y 4% por ciento de las emisiones totales de gases de efecto invernadero vienen de los plásticos. Y en eso viene un aumento fuerte de ese porcentaje que se va a ver hasta el 2040, con quizás una contribución hasta 20% en ese año. Y también hay que entender que los plásticos también no solamente tienen sus efectos en crear gases como dióxido de carbón, pero también pueden aumentar los efectos de otros orígenes de dióxido de carbono. Y también hay los accidentes que creen otra fuente de exposición fuerte, particularmente de dioxina, que hemos visto en los Estados Unidos de Ohio con este accidente. Y hay otras históricamente que han dado la historia y de los posibles efectos.
Pero para enfrentar más los efectos en la salud hay dos tipos, dos ámbitos de los efectos. Hay los micro y nanoplásticos y hay las sustancias químicas. Entendemos mucho más de los productos químicos orgánicos disueltos. No entendemos todo, pero entendemos mucho de la exposición humana y también tenemos ya problemas que se sabe, pero no se sabe la cantidad de los efectos de los micro y nanoplásticos. No sabemos todavía si esos partículas sirven para transmitir las sustancias químicas o si el partículo en particular tiene sus efectos más con amanecer como efectos físicos a los órganos y a otras, con otras consecuencias. Entendemos que hay 16.000 en este momento sustancias químicas usados en plástico. Tenemos ningún data de 10.000 y de los 4.000 que hemos entendido como amenaza, no lo voy a decir que entendemos todo de la amenaza y entendemos en particular que hay efectos acuáticos, hay efectos carcinogénicos y hay efectos de disrupción endocrino. Y es en la disrupción endocrino que voy a enfocar esta presentación en el tiempo que me queda. Sabemos en particular de 5 categorías de sustancias químicas en sus efectos del sistema endocrino. Los bisfenoles que se usan en plásticos de policarbonato y revestimientos de latas de aluminio, los talatos que se usan en envases, las sustancias perfluoralquilos y polifluoralquilos que están aumentando fuertemente en el uso en los plásticos en los productos en este momento. Y hay los aditivos de retardantes de llama que son bromados y fosforados. Y también ya he hablado de los dioxinas. En una manera básica, explicar los efectos de disruptores endocrinos es que tienen puede ser cualquier efecto en el sistema hormonal. No tiene que ser una imitación de la sustancia hormonal, puede tener un efecto epigenético, puede tener otro tipo de efecto o mecanismo. Y entendemos más con cada día que no solamente los efectos endocrinos son de testosterona o estrogénicos o del sistema tiroideo. Entendemos ahora que hay miles de sustancias hormonales que dan señales entre los órganos y tienen sus efectos. Y nada se quita la realidad de que estas sustancias naturales también tienen sus efectos. Y hay evidencias fuertes en este momento por múltiples fuentes independientes. La Sociedad de Endocrinología publicó su primer documento en 2009. La OMS y el ONU publicó su documento primero en 2012. Como la doctora Rojas explicó antes, hay una segunda que va a salir en 2025. Y la perspectiva de la comunidad científica se ha aumentado con cada reportaje que se ve por acá. Las obstetras, las pediatras, los doctores que tratan la obesidad y la diabetes, entendemos con cada momento que no solamente es dieta y actividad física, que hay una tercera origen de obesidad y diabetes en la comunidad. La Sociedad de Endocrinología publicó su segunda publicación sobre disruptores endocrinos en 2015, en particular documentando con 1.331 referencias los efectos en humanos, no solamente en animales o en el laboratorio. Y más recientemente, la Academia Nacional de Estados Unidos de Ciencia publicó
una sugerencia que por la primera vez, solamente antes era plomo, que se sugería medir en poblaciones expuestos, que le mediera los fluorialquiles en el suero. Y vamos a enfrentar los efectos. No tengo el tiempo con 20 minutos para explicar todos los efectos y toda la data. Le voy a compartir con INSP esta presentación que la puede mirar más después de la presentación y voy a pasar rápidamente por las diapositivas. Los bisfenoles contribuyen por múltiples mecanismos a la obesidad. Aumenta el tamaño de células grasas, altera la función de la adiponectina y es estrogénico sintético también. Y la realidad en este espacio es que entendemos mucho más del bisfenol A, pero hay más que 40 sustitutos que cada día se entiende más que tienen sus efectos similares a la A, como se ve ahí, especialmente el bisfenol S. Los talatos vienen en dos categorías en general. Los de bajo peso molecular tienen efectos antiandrogénicos en particular y los de alto peso tienen más riesgo como de obesidad, derrotar la expresión de receptores particularmente importante en el metabolismo de lípidos y carbohidratos. Entendemos también que los talatos pueden contribuir a déficits cognitivos y también se sabe que bajan el tamaño del cerebro de los niños. Este data se presentó en la población de Holanda. Y también se sabe que los talatos derrotan la sistema tiroidea, como se ve aquí en la data. Y posiblemente eso es el mecanismo por qué se tiene un masa de cerebro menor y unos déficits cognitivos, porque el sistema tiroidea es perfectamente importante para el desarrollo neurocognitivo del infante. También sabemos que los talatos contribuyen a una disminución del índice de crecimiento que por el hipótesis Barker puede tener efectos en particular con consecuencias a riesgo cardiovascular, igualmente en niñez, pero también en adulto. Y también sabemos que los bisfenoles contribuyen a una disminución de la densidad mineral ósea, que puede tener futuros riesgos para osteoporosis. También entendemos que de lo poco que sabemos que los talatos se puede poner múltiples riesgos cardiovasculares de la exposición prenatal. Y también contribuye a parto prematuro, en particular en esta población americana que estudiamos, notemos una contribución más fuerte a los químicos que se está con cada día reemplazando los talatos en usos de envases en días pasados y con una contribución de 5 a 10% de parto prematuro en los Estados Unidos, con costos económicos en el rango de 4 a 8 mil millones de dólares. Y también sabemos que los talatos contribuyen directamente a riesgo de mortalidad cardiovascular por múltiples mecanismos. Se sabe de que globalmente la contribución de químicos son 350,000 gentes entre 55 y 64 años de edad que mueren globalmente de los talatos. En particular, 70 de ese por ciento viene de las regiones asiáticas, igual que de partes del Pacífico.
Y los bisfenoles también no solamente contribuyen a riesgos cardiovasculares, pero igualmente al diabetes. No tengo mucho tiempo de hablar de los alquiles, pero sabemos que contribuye en disminución de índices de masa de crecimiento y también al riesgo de obesidad en margen de postnatal. Y también contribuyen PFAS a aumento de peso y en adultos y riesgo de diabetes, quizás por reducciones de la tasa metabólica en reposo. Sabemos también que muchas sustancias usadas en los plásticos contribuyen directamente en el cáncer de mama. No sabemos todos los detalles y no tenemos confirmación en estudios humanos, pero de lo poco que sabemos, hay asociaciones de sugerencia. Sabemos en este momento que 414 sustancias químicas usadas en plásticos están relevantes para el cáncer del mama. Y hay cuatro estudios que han notado aumentos de riesgo de cáncer de tiroides en estas sustancias. También hay asociaciones fuertes con índices de riesgo a cáncer de próstata. Caso control, pero subjetivos, algo de sugerencia. También hay una literatura muy fuerte en este momento, particularmente de la exposición prenatal a ftalatos con riesgo de un índice físico, la distancia analogénica, que puede poner riesgo en futuro plazo para fertilidad de adulto en los varones. También hay una sugerencia de también cambios en esa distancia en las mujeres que pueden poner riesgo en futuro plazo para el endometriosis y la condición policística ovaria. Hablando un momento a los efectos de micronanoplásticos, hay todavía mucho que hacer. Sabemos que se puede detectar en cualquier sitio que se mira a estos químicos, pero todavía la literatura es un poco confuso, pero de los efectos cardiovasculares sabemos que hay un aumento de riesgo de 4 con niveles de micronanoplásticos en la arteria carotídea eh, eh, y es consistente con los estudios epidemiológicos que se han notado a ftalatos como riesgo alto para muerto cardiovascular. Es decir, que hay una consistencia en la literatura cardiovascular sobre los efectos de micronanoplásticos, también con los químicos, sustancias usados en esos mismos plásticos. Hablando un momento de los costos económicos, sabemos en este momento que los disruptores endócrinos contribuyen sustancialmente a las condiciones crónicas. En Europa, 163 miles de millones de dólares se gasta en los efectos de exposición a estos químicos y estamos hablando de una submuestra de las sustancias importantes y también una submuestra de de los efectos que se han notado en este momento. En los Estados Unidos los costos son también algo más fuerte, probablemente por la política pública, porque California permitió a los restaurantes de llama por 40 años usados en muchos productos que se ha contribuido a una exposición en Norteamérica de un tamaño 10 más alto que europea y a otras partes del mundo. También sabemos que hay cargos económicos de las PFAS y también no solamente en los Estados Unidos, pero particularmente en las regiones de Asia, donde hay un aumento de bajo paso al nacer. Y sabemos que estos costos vienen directamente de plásticos. La realidad es que la mayoría de la exposición a disruptores endócrinos vienen de origen plástico. No se parece, pero viene de plástico. En los Estados Unidos son 2,49 miles de millones de dólares
particularmente los retardantes de llama y los talatos son los contribuidores más fuertes. Y hay disparidades en los países en los altos ingresos, probablemente por orígenes de exposición más fuerte, por productos que se, que, que se, que se dan de saldo a esas poblaciones. También sabemos que en países de ingresos bajos hay una exposición más fuerte por múltiples orígenes. Pero, ¿qué se puede hacer? Pues hay sencillas y seguras medidas para bajar la exposición. Se puede prevenir fuertemente y rápidamente con cambios en el origen de dieta, no usando la dieta poliprocesado y la dieta envuelto en plástico. Con eso, en este estudio, en una población de alto nivel, se aumentó en 3 días, se bajó la exposición en esta población. En la perspectiva de que se puede persistir con ese bajo, se puede bajar los efectos hormonales y los riesgos de condiciones crónicas. Y también se ha alcanzado estas reducciones en comunidades de bajos recursos igualmente. Y también sabemos que el hogar tiene polvos que tienen estas sustancias químicas. Un estudio en Harvard notó una serie de intervenciones que bajó estas sustancias químicas rápidamente con un cambio del hogar. Los pasos simples y saludables para la prevención incluyen bajar el uso de plástico en general. El plástico no tiene que ser esencial en no son usos esenciales en general. Se puede usar vidrio, evitar los alimentos enlatados, no usar el plástico en los microondas y en las lavavajillas y filtrar el aire y aumentar el reciclaje del aire en el hogar puede bajar la acumulación no solamente de riesgos infecciosos, pero también de los químicos, sustancias en el polvo. Y también para terminar, voy a brevemente explicar unos pasos que se pueden poner por el Tratado Global. Sabemos que esto es un procedimiento ambicioso y ya hemos pasado del tiempo inicial para terminar el procedimiento. Va a tener una continuación de la quinta conferencia que se empezó en Corea, en Ginebra, en agosto. Y verdaderamente este tratado se escribió como mirar a todo la fase de contaminación y los efectos humanos de estos usos de plástico. La pregunta muy fuerte es si reducir, reutilizar o reciclar es la solución. La realidad es que el reciclaje tiene también sus efectos energéticos, que puede contribuir también al dióxido de carbón. Y también se ha notado una contaminación en el reciclaje de usos del pasado y de la material que se pone en contacto del plástico que se intenta reciclar. No solamente bisfenoles y talatos, pero los metales pesados también se contaminó. Los bioplásticos también tienen sus efectos oxidativos de estrés y también de los destructores de endocrinos y se tiene un aumento de la temperatura para quemar para el reciclaje. Es decir, que los efectos beneficiosos que se ha provenido de los bioplásticos en este momento son en teoría y no en la práctica. Pero fuertemente este tratado tiene que enfrentar a las sustancias químicas. En este momento solamente en los tratados hay 128 sustancias químicas envuelto por el BRS, igualmente con la Minamata y el Protocolo de Montreal. El biomonitoreo global va a ser muy, muy, muy importante para avanzar
el entendimiento qué son las exposiciones importantes para navegar la prevención. Y finalmente, ciencia independiente es bien importante para avanzar un tratado en el futuro plazo. También será una oportunidad para enfrentar con evidencias científicas de los efectos de pesticidas, que también son destructores endócrinos y puede ser un mecanismo similar a que enfrentamos 60 años antes con cáncer. Y les pongo ahí unas propuestas para avanzar el diálogo científico. Pero para terminar, necesitamos un tratado que reduce la producción y definitivamente reconoce los peligros del reciclaje de los bioplásticos, que utiliza el peligro en lugar de riesgo para evaluar y eliminar los productos químicos, disruptores endócrinos, ampliar la biomonitorización, discúlpeme, y establecer un organismo científico independiente para evaluar estas sustancias. Muchas gracias, mil disculpas para correr el tiempo y para mi español. Todo lo contrario, Leo, fue una maravillosa presentación de, de qué son los plásticos, los microplásticos, los aditivos y los efectos en salud. Estamos contigo muy agradecidos que hiciste este esfuerzo y que hablas en español. Así que nada no podemos ofrecerte, darte disculpas, sino todo lo contrario, más bien agradecerte. Bueno, ahora continuamos con el doctor Arturo Gavilán de Semarnat, que nos va a presentar el estatus de las negociaciones del convenio de plásticos. Gracias, Arturo. Muchas gracias, doctora, por la invitación. Nada más quisiera ver si me pueden apoyar a ver si ya está viéndose Ya la. está, ya está en pantalla, se ve muy bien. Muchas gracias. Yo les voy a platicar brevemente, de cuál es la situación de la contaminación de plásticos, cuál es la visión desde México y cuál es el camino, hacia las negociaciones de este tratado internacional vinculante, mejor conocido ahorita como la INC 5.2, que es la próxima reunión en la que se va a discutir el tema. Primeramente, como ya se ha comentado y yo creo que tampoco vale la pena mucho entretenerme en esto, está plenamente demostrado que hay un problema importante a nivel internacional, a nivel global, por la contaminación plástica. Se habla de datos de más de 7.000 millones a 9.200 millones de toneladas de plásticos que han sido producidos desde 1950 y a las consecuencias de malas prácticas en el manejo, sobre todo en las estrategias de manejo de residuos, que en muchas ocasiones pues han llevado a que los residuos de productos plásticos de las diferentes categorías y usos que pueden tenerse, desde los de un solo uso hasta otros que adicionalmente a que puedan tener varios usos, no están siendo acopiados y manejados de forma adecuada por los sistemas de gestión de residuos. Y uno de los puntos más aparatosos pues ha sido el tema de la contaminación marina, y las famosas islas de plásticos que hay en varias regiones del mundo, donde hablamos de áreas inmensamente grandes, ¿no? De más de 11.000 kilómetros de costas afectadas, el tamaño de por lo menos 4 o 5 islas, gigantescas del tamaño de Francia, algunas de ellas, y una gran cantidad de problemas adicionales que se tienen por la disposición inadecuada de los plásticos. Ya el doctor previamente comentó el tema de los microplásticos y cómo estos son asimilados por los seres vivos y posteriormente pues, los ingerimos prácticamente en una gran cantidad de productos del mar, importantes que son de consumo humano, etcétera. Entonces, la problemática está ahí y es importante. Y esto detonó pues que se hicieran todas estas discusiones internacionales para buscar un acuerdo internacional que nos permitiera poder establecer medidas básicas que se puedan implementar desde los países para poder
atacar la problemática de la contaminación plástica. Adicionalmente, también sin meterme en mucho detalle de esto, tenemos el tema de la valorización o reciclaje que hay en muchas regiones del mundo, en particular desde la informalidad, donde podemos observar serias problemas y afectaciones hacia la salud o hacia el mismo ambiente por prácticas inadecuadas como son la quema de residuos, ¿no? Que ya comentó el doctor, todas las sustancias tóxicas y peligrosas que se pueden generar de un manejo inadecuado de estos materiales. Entonces, aquí nada más brevemente, pues ver algunas de las imágenes. Adicionalmente, hay un tema que ha sido poco discutido, pero sabemos el uso de sustancias peligrosas y plásticos que por sí mismos son considerados como residuos peligrosos que, que estamos generando dentro de los plásticos que generamos día a día. No solo son residuos sólidos urbanos o residuos de manejo especial, sino también estamos hablando de materiales que pueden ser considerados como peligrosos y que representan un riesgo y un manejo particular que tenemos que hacer de los mismos. Y bueno, aquí en esta lámina brevemente nada más lo quisiera comentar un poco de la situación en el país. Como muchos de ustedes saben, la regulación en México establece tres clasificaciones de los residuos. Los residuos sólidos urbanos, que son competencia de los municipios, los residuos de manejo especial, que son competencia de los estados, y los residuos peligrosos, que son competencias de la federación. Entonces, con esta clasificación, en una visión tradicional, lo que uno esperaría es que los residuos plásticos son residuos sólidos urbanos, se encuentran dentro de las corrientes que se generan por casas habitación y son manejados normalmente por los sistemas de limpia y manejo de residuos de los municipios, ya sea que son operados por ellos mismos o son concesionados a particulares. Sin embargo, la problemática de los plásticos no es tan sencilla. Hay plásticos que, como comenté, tienen algunas características que los hacen importantes para algunas actividades de reciclaje y también están sujetos a movimientos entre los países, movimientos transfronterizos. En estos casos, algunos de estos plásticos tienen características de peligrosidad y deben ser manejados de una forma particular. Sin embargo, como son residuos o eran residuos sólidos urbanos, la legislación nacional no los sometía a algún control particular, sobre todo cuando estamos hablando de los movimientos transfronterizos. La ley prevé un sistema particularmente diseñado para conocer cuáles son estos movimientos, deben sufrir un proceso de autorización y el manejo que se les dé una vez internalizados en el país tiene que ser un manejo que también debe estar supervisado por las autoridades. Sin embargo, para el caso de los residuos no peligrosos no lo era. Entonces, por esto mismo, México no solicitaba en el pasado autorizaciones para los movimientos de importación de plásticos, ni tenía algún control particular. Sin embargo, pues se dejaba que cada nivel de gobierno pues regulara de acuerdo a sus competencias y a sus características y posibilidades. Entonces, ¿esto qué nos trajo como consecuencia? Pues que teníamos un desconocimiento completo de cuáles eran estos volúmenes de movimientos y realmente para qué se estaban importando o exportando plásticos hacia México o hacia otras partes del mundo. A partir del año 2021, con una serie de enmiendas que hubo en el convenio de Basilea sobre movimientos transfronterizos de residuos, se logró hacer que los plásticos peligrosos y plásticos no peligrosos pudieran estar sujetos a un procedimiento en cumplimiento al convenio de Basilea y a partir de esto, en México hemos estado implementando una serie de medidas para poder establecer un control de estos flujos internacionales de los plásticos, tanto peligrosos como no peligrosos, y hemos empezado a obtener información muy importante que nos pueda ayudar primeramente pues a tener datos y poder establecer algunas políticas sobre el manejo de estos materiales, así como tener un conocimiento específico de cuáles son los destinos de estos materiales cuando ingresan al país. Aquí también es importante mencionar que con el inicio de la administración de la doctora Claudia Sheinbaum se establecieron
varios compromisos presidenciales, algunos de los cuales están relacionados con el manejo de los residuos y particularmente hay un componente importante sobre el tema de los residuos plásticos, por lo menos en 3 de estos compromisos, que tienen que ver, por ejemplo, con la limpieza de las 3 grandes cuencas del río Tula, río Atoyac y río Lerma-Santiago, lo de la construcción de plantas de tratamiento, reciclaje y generación de energía con fuentes renovables, y el tema de las recicladoras de residuos. Estos 3 llevan componentes importantes que estamos utilizando pues, para poder establecer medidas que nos apoyen a mejorar las políticas que tenemos en torno al manejo de los residuos plásticos a nivel nacional. Y bueno, nada más finalmente comentar que en el año 2023 se publicó una guía precisamente para la aplicación de la enmienda del Convenio de Basilea sobre los movimientos de plásticos y poder informar a los sujetos regulados de cómo tiene que hacerse el nuevo procedimiento para que puedan entregar información sobre estos movimientos, tanto de importación como de exportación de residuos plásticos a través de las corrientes A3210 y Y48 del Convenio de Basilea. Y bueno, esto que nos trae también por el tema de tiempo, me voy a ir un poquito más rápido. En el pasado, pues solo podíamos tener cerca del 14% de los plásticos regulados y una vez hechas las enmiendas, podemos tener ya información de más de la mitad del universo de los plásticos que se mueven a nivel nacional y estamos trabajando pues, para poder alcanzar el 100% de los mismos. Y bueno, con todo este contexto, pues se iniciaron las discusiones. México estuvo de acuerdo en que se pudiera trabajar hacia la creación de un acuerdo internacional vinculante, el cual viene de una resolución de las Naciones Unidas, la resolución 514, y donde se instruye la creación de los comités intergubernamentales de negociación para buscar este instrumento internacional que nos pudiera llevar a un acuerdo vinculante en el cual los países del mundo puedan tener acciones específicas para poder hacer un manejo adecuado de los plásticos que van que impliquen políticas en todo el ciclo de vida de los mismos, desde la necesidad de fabricarlos o no, en los casos que sí se tienen que fabricar y se tienen que usar, cuáles son las políticas que tenemos que mantener para el mejor diseño de los mismos y, por supuesto, pues el manejo al final de vida, que incluye, entre otras cosas, pues la parte de la contaminación del medio marino. Sin embargo, pues esto tiene que estar basado en un enfoque completo del ciclo de vida si es que queremos llegar a unas medidas exitosas. Aquí brevemente también, como ya se comentó, ha habido varias negociaciones, varias discusiones, ha habido 5 comités intergubernamentales de negociación. Sin embargo, quiero destacar solo algunas de ellas. El año pasado hubo una reunión de expertos en Bangkok, Tailandia, donde se juntaron científicos de todas las partes del mundo para discutir precisamente cuáles podrían ser los alcances o los puntos a considerar de este acuerdo desde la parte científica y técnica. Ya nos comentaba también en la presentación previa, el doctor habló de algunos temas relacionados con el reciclaje. El reciclaje no siempre es la mejor opción y no siempre es positivo. Si hay un reciclaje inadecuado, pues obviamente vamos a tener afectaciones importantes y liberaciones de los contaminantes tóxicos en el espíritu de que estábamos buscando recuperar materiales. Sin embargo, no necesariamente esto es por definición positivo. Se tienen que tener condiciones muy particulares para este reciclaje. Y este fue uno de los temas que se estuvo discutiendo en esas reuniones de expertos. También se discutió el tema del diseño de productos y de la producción de nuevos plásticos. Los nuevos plásticos deben por definición ya tener analizada el riesgo que implica el uso de sustancias químicas peligrosas en estos materiales. También en la presentación previa del doctor hablábamos de que hay más de 10.000 sustancias químicas identificadas por las Naciones Unidas, que pueden irse hasta más de 16.000, de las cuales ya hay información sobre sus riesgos y la peligrosidad que éstas representan. Muchas de estas sustancias también ya tienen analizadas sus alternativas. Entonces, fue uno de los temas importantes a discutir.
Si ya hay información que ya nos tenemos probada por la ciencia, no necesitamos empezar de cero. Tenemos que tomar lo que ya está y construir sobre eso. Y de los pasos importantes de la negociación, el INC 5, que sucedió también de noviembre a diciembre del año pasado en Busan, Corea, ahí se esperaba que se pudiera consolidar la entrada en vigor de un acuerdo internacional vinculante. Sin embargo, las negociaciones fueron muy complicadas. Hay varios grupos de países que no están convencidos todavía de la importancia de tener un acuerdo vinculante, sobre todo países petroleros que tienen un uso importante de sus inventarios para la fabricación de plásticos. Ellos han sido uno de los que han peleado más la necesidad de no contar con un acuerdo internacional vinculante y han sido discusiones muy pesadas desde la parte técnica o la parte política. Entonces, a partir del cierre del INS 5 y al no haber podido llegar a un acuerdo internacional vinculante, se planeó precisamente pues, poder hacer una nueva reunión que se llama la 5.2 o el Comité 5.2 de Intergubernamental de Negociaciones, el cual, como también comentaba el doctor al final de su presentación, se va a llevar a cabo en el mes de agosto del 2025 en Ginebra, Suiza. Este se espera que sea uno de los últimos esfuerzos realmente importantes para poder llegar a la creación de este acuerdo vinculante. Y los países del mundo conocen esto y por eso ha habido una serie de trabajos que se han estado realizando de forma intersesiones organizados por los mismos países precisamente para buscar llegar a un acuerdo y discusiones previas para que en la reunión de agosto se pueda ya llegar con un camino muy avanzado y textos negociados entre los países. Particularmente uno de los temas más álgidos ha sido el artículo 3 del convenio, donde pues precisamente nos está hablando de este tema de los productos químicos, de las sustancias que se incluyen en ellos, del diseño, de la parte sustentable y sobre todo algunos temas adicionales relacionados con la sustentabilidad y la operatividad del convenio, pero el artículo 3 se ha identificado como el artículo más importante de la negociación. Sin embargo, hay otros como el artículo 5, 6, 11 que también están en Arturo, varios querido, grupos de discusiones, ¿sí? perdón que te interrumpa, estamos pasados de tiempo, no sé si pudiera cerrar en un minuto, por favor. Sí, esta creo que es mi última lámina, doctor. Entonces, pues la intención es esto, que se pueda llegar a una negociación exitosa, previo a las reuniones de agosto y que sí se pueda consolidar el acuerdo internacional vinculante. En caso de que no se logre, va a ser difícil que se pueda tener reuniones adicionales por lo costosas y el ímpetu que se pueda estar perdiendo en la negociación. Entonces, lo importante aquí es que se tenga un acuerdo básico y después ya teniéndolo, se pueda construir para fortalecerlo. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Arturo, una buena repasada al antecedente importante de lo que logra la modificación del convenio de Basilea. Así que muchas gracias por presentar el antecedente y por decirnos en qué va la negociación de este convenio de plásticos. Bueno, ahora pasaremos a una fase de participaciones de los panelistas en donde les haré una pregunta. En la pregunta 1 se la planteo primero al ingeniero Osvaldo Celedón de la NIC, de la industria, y después le pedimos a Larisa de Orbe que continúe. Tenemos pocos minutos para cada uno, que sean 3 minutos para cada uno, por favor. Entonces, la pregunta es, ¿qué considera, ingeniero Celedón, que podría hacerse para controlar o mitigar los riesgos de los plásticos para la salud humana y el planeta desde una perspectiva de la industria? Bien, gracias, doctora. Es interesante las dos ponencias, tanto del doctor Gavilán como el doctor Tasande, porque se tocan diversos conceptos que impactan en la cúpula de plásticos, ¿no?
Para hablar de minimizar riesgos de plásticos, quisiera dividir la pregunta en dos partes. Primero, hablar de riesgos implica que tenemos que separar primero dos variables. Una es la peligrosidad de la sustancia como tal, como característica de la sustancia, y la otra parte es exposición de la sustancia al ente que va a estar intoxicado. Entonces, cuando hablamos de plásticos, tenemos que llegar a la discusión a este nivel para decir, a ver, exactamente de qué plásticos estamos hablando. La vida cotidiana está, pues, llevada con una serie de materiales que consumimos a diario. Las computadoras que utilizamos, los autos, los teléfonos, la ropa que consumimos, el maquillaje, incluso materiales de mampostería, donde vivimos. Estamos en, en el uso de muchos materiales que partimos de esta definición de plástico. Entonces, hablar de riesgos implica primero conocer, a ver, necesitamos información de las sustancias químicas, primeramente en base a su toxicidad, y se está creando. La desfortuna es que la información que se crea no es más rápida de la tecnología con la que se diseñan materiales, y eso también se ve rebasada la regulación incluso. Una vez que se tiene información de toxicidad de la sustancia, entonces ahora sí es momento de hablar de la exposición. ¿En dónde está la sustancia y cuál es la circunstancia que está ocasionando una exposición al individuo? En este caso, hablar de plásticos, tenemos que hablar de qué plástico específicamente está generando esa circunstancia. Y por lo que podemos entender, estamos hablando de envases de un solo uso, una circunstancia así. El doctor Gavilán fue muy enfático y dijo, la problemática que tenemos es en la gestión del residuo. Entonces, hablar de plástico es hablar de una sustancia que es reaccionada y que queda dentro de una matriz polimérica. Entonces, al momento que reacciona la sustancia, por así decirlo, cambia sus propiedades toxicológicas. Hablando del bisfenol, cierto, el bisfenol es una sustancia muy, muy tóxica, pero una vez que entra en reacción y genera la cadena polimérica, el bisfenol no tiene las propiedades toxicológicas. Entonces, el doctor fue muy enfático también y dijo, entonces lo que nos preocupa son los remanentes de bisfenol que puedan quedar en los plásticos. Entonces, estamos hablando del remanente de la sustancia, no del plástico per se. Y en otra circunstancia, es que para minimizar hay que construir regulaciones, efectivamente, se están construyendo y nosotros estamos muy entusiasmados en la forma en que se están gestionando las nuevas regulaciones, porque precisamente están volteando a ver esa circunstancia de la problemática de la propiedad de la sustancia y el riesgo que están presentando en la aplicación en la cual se usa. Un ejemplo muy sencillo, la acetona. La acetona puede ser usada en barniz para uñas, puede ser usada como solvente para limpiar mampostería, o bien tiene un uso como un agente estabilizante dentro de los cilindros de gas de etileno, sí, de etileno para hacer soldadura. Entonces, los riesgos que presentan en cada aplicación la acetona es muy diferente y lo que hay que enfocarnos a la regulación y al control es en la exposición de la sustancia y a la peligrosidad. Estaríamos en contra de regulaciones que emitan listados y que digan se prohíben las sustancias nada más porque se usan en plásticos. Y regresando al símil de la acetona, es decir, prohibamos toda la acetona porque es peligrosa. Y la acetona, aunque se use en cilindros de etileno, pues ahí ni siquiera hay exposición, no hay riesgo de la persona hacia la acetona. Entonces, al prohibirla estamos quitando aplicaciones y usos importantes de la acetona. Lo mismo en el plástico. Cuando se generan listados de prohibición o restricción, el problema es que se engloba una general de materiales y hay impactos importantes a todos los sectores, desde la industria y al consumidor final, porque muchas veces no hay alternativas, incluso ni siquiera alternativas de formulación de los materiales. Y es difícil en esa circunstancia eliminar un material o una sustancia que ya es de uso común, eliminarla de tajo por una prohibición, una restricción, cuando no hay sustitutos. Entonces, para poder minimizar el riesgo hay que considerar todas estas variables, hay que tener discusiones, análisis y bueno, el punto es que ahorita hay preocupaciones y estamos encontrando un tema que necesitamos discutir. Pero como industria nosotros consideramos que la discusión debe enfocarse inicialmente en la disposición y en la gestión de los residuos plásticos. Muchas gracias, Osvaldo, muy amable por presentarnos la posición y la visión que tiene la industria. Ahora le damos la palabra a la doctora Larisa de Orbe, por favor. Gracias por la invitación. Bueno,
Yo quisiera comentar algunas cosas. Me dicen que tengo 3 minutos, ¿verdad? Cuando uno se mete a estudiar a fondo el tema de los plásticos y su naturaleza tóxica, nos encontramos con muchas sorpresas, ¿sí? Una de esas sorpresas es que tenemos que romper con varios paradigmas que nos han sido impuestos a lo largo del tiempo. Me voy a referir a dos rápidamente, y el primero, que nace después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en la década de los 40, 50, es que se nos impuso la idea de que los plásticos eran inocuos, y a partir de esto se invadió el mercado de productos, miles de productos útiles e inútiles de este material. En la segunda narrativa paradigma que tenemos que romper nace en la década de los 80, cuando ya había voces que estaban alertando sobre la toxicidad y el problema de este material. En la década de los 80, y es cuando se nos presenta que con el reciclaje se iba a solucionar. Y bueno, se crea todo un sistema de clasificación de plásticos con números, con el simbolito, que lo único que provocó fue descargar la responsabilidad en los consumidores, puesto que esas flechitas nos daban la seguridad de que el plástico o ese material iba a ser reciclado. Y hay un tercero que surge en la pandemia, y es que se nos vendió que con el plástico nos podía rescatar o nos podía proteger del virus, ¿no? Durante la pandemia, cosa que después fue desmentida al demostrarse que pues el virus vivía más en plástico que en otros materiales como tela de algodón o como papel. Entonces, creo que tenemos que tener este como rompimiento, que yo he visto que es como rompimiento, lo noto como epistemológico, de cómo hemos creado conocimiento respecto a nuestra relación con los plásticos, ¿sí? Además, todas estas experiencias traumáticas que seguramente todos aquí hemos vivido respecto a estar en el mar y ver la inundación de productos plásticos en todo el planeta. Entonces, yo creo que primero tenemos que reconocer que los plásticos, como bien dijo el doctor Trasande, son una mezcla de combustibles fósiles, de aditivos, de plastificantes, de sustancias químicas que hacen que el producto sea un producto peligroso y que se convierta en un desecho peligroso. Ya el estudio de Plasquem que mencionó el doctor Trasande nos habla de 16 sustancias, muchas de ellas catalogadas como tóxicas, peligrosas, bioacumulativas. Y entonces, pues tendríamos que hacernos la pregunta: ¿los desechos plásticos que estamos nosotros generando serían desechos peligrosos, como bien lo planteó el doctor Arturo Gavilán? Pues tendríamos que partir de ahí, ¿sí? Y analizando la legislación que tenemos en nuestro país, pues vemos que tenemos una ley de gestión de residuos de más de 20 años, que el cabildeo de la industria no ha permitido que avance, que para proteger la salud humana, los derechos humanos, y que vea los residuos como una mercancía, ¿sí? Esta figura de valorización es la que nos ha tenido atrapadas para no avanzar en una protección a la salud. Entonces, vemos que como respuesta a la pregunta, tenemos que reconocer muchos de los productos plásticos que son peligrosos y partir de ahí, puesto que la industria química no nos informa a qué nos estamos exponiendo cuando estamos tomando agua en una botella de PET, que ha habido estudios que ya demostraron que estalatos, bisfenol, microplásticos, ¿sí? Entonces, creo que tenemos que reformular en nuestro país toda la legislación y las políticas públicas respecto a los plásticos, para que vayan dirigidas a proteger la salud de toda la población humana y de todos los ecosistemas, y para poner candados para que la industria del plástico, la industria química, la industria que está produciendo todos estos desechos, se vean realmente regulados, ¿sí? Porque la legislación actual tiene varios instrumentos que no son fiscalizados, y que es necesario que esto cambie. Entonces, el Tratado de Plásticos, que vamos a hablar un poquito más de él en las siguientes intervenciones, pues es una oportunidad de oro para ver cómo este material
en todo su ciclo de producción, desde la extracción, producción, uso y desecho, daña derechos humanos, afecta la salud tanto de las poblaciones que viven alrededor de donde se están produciendo como de las que estamos expuestos por el uso y de las trabajadoras y trabajadores de toda la cadena de producción. Entonces, creo que tendremos que cambiar esta forma de pensar, esta mentalidad respecto a los plásticos y si es necesario llevar a cabo prohibiciones de las sustancias químicas tóxicas que ya está comprobado que están dañando la salud. Ahí terminaría para completar mi tiempo. Muchas gracias, Larisa. Bueno, ahorita siguen para esta pregunta el doctor Trasanda y luego Arturo Gavilán. Al final de la presentación de Leo venía la parte de cómo podemos evitar la exposición a plásticos. Entonces, Leo, si quieres resumir muy brevemente esta parte de tu presentación en un par de minutos, te lo vamos a agradecer. Bueno, Leo, ¿sigues ahí? Bueno, pasamos. Ah, ahí estás. Mil Perfecto. disculpes. Sí, entonces la pregunta es si podemos tener el resumen de lo que mencionaste al final de tu presentación, de qué podemos hacer para controlar y mitigar los posibles riesgos por la exposición a plásticos y sus aditivos, pero si lo puedes hacer en un par de minutos. Sí, bueno, la realidad es que hay que reducir el consumo del plástico, igual como combatir la exposición a las sustancias químicas. Estas, em, disculpe mi problema con traducir, pero los plásticos no son inert. Y aunque en teoría el policarbonato se produzca puramente sin bisfenoles individuales, con la temperatura y con la exposición al medio ambiente, estas sustancias químicas salen. Y hay sustancias químicas que no están adherentes directamente al plástico, es decir, que estamos expuestos en toda la rama, en todas las fases del uso del plástico. Y hay que reducir el plástico, hay que reducir la exposición y el uso de sustancias químicas tóxicas, hay que regularlas como grupos, no solamente individualmente. Y también hay que poner más investigación a las exposiciones poblacionales a las sustancias químicas, igual a los efectos poblacionalmente. Gracias. Sí, quiero rescatar dos cosas. Una es que estamos expuestos continuamente porque no están adheridos fijamente los aditivos a algunos de los plásticos. Y la otra es la necesidad de que sepamos qué tan expuestos estamos con biomonitoreo, específicamente para ciertas sustancias que ya sabemos que son un riesgo para la salud. Bueno, la siguiente pregunta, perdón, es Arturo, si quieres un minutito para tu comentario sobre cómo reducir los riesgos para la salud y el ambiente, nada más muy brevemente, por favor. Muchas gracias, doctora. Pues miren, yo creo que se necesitan hacer una serie de medidas desde varios, frentes. Una de las más importantes es, como comentaba en la presentación, se tiene que atacar el tema del uso de sustancias tóxicas peligrosas desde el diseño de los materiales plásticos y se tienen que ir eliminando las sustancias de una forma paulatina, pero que al final del día se puedan retirar las sustancias que puedan representar un riesgo, no solo durante la etapa de uso, sino cuando los plásticos lleguen a fin de vida. Esto se tiene que considerar desde la parte del diseño. Creo que esa es una de las partes más importantes. Otra es, obviamente, pues se tiene que trabajar
en que los plásticos que ya tenemos y que ya están generados, se tiene que hacer una estrategia para poder hacer un manejo pues, como residuos de la forma más sustentable posible y evitar que se generen nuevas liberaciones de las sustancias. Muchas gracias. Ujú. Muchas gracias, Arturo. Sí, creo que la parte que hemos mencionado regulatoria es fundamental y con el apoyo de los convenios cuando somos firmatarios es una ventaja para el país. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué fortalezas, retos y limitaciones le parece que tiene el instrumento internacional jurídicamente vinculante que se está negociando sobre contaminación por plásticos, desde el proceso de su negociación y con su eventual implementación? Entonces, ahorita empezaremos por Larisa de Orbe. Gracias. Bueno, el primer reto y que tiene que ver con nuestra posición en este tratado de muchas de las organizaciones de la sociedad civil, grupos de personas afectadas por la contaminación plástica que se dan cita en estas reuniones de negociación para levantar la voz. Y ahí quiero comentar que la participación de la población afectada y de las organizaciones ha sido histórica. En ningún tratado internacional ha habido tal nivel de participación de organizaciones, lo cual creo que es una fortaleza importantísima que tiene este tratado. Es impresionante ver a las comunidades que habitan estos lugares petroquímicos en Ohio, en el Cancer Valley, eh, luchando por su salud y por la justicia ambiental. Entonces, esto creo que es una fortaleza muy importante, lo que ha permitido denunciar muchas de las cosas que han pasado en este proceso de negociación. Y uno de ellos es el cabildeo feroz que hace la industria del petróleo, la industria química, para bajar el nivel de ambición de este tratado. Entonces, creemos que con la experiencia que se tiene de un tratado fallido como es el del cambio climático, que está por celebrarse la COP número 30 años de un convenio que no ha funcionado por cómo fue diseñada su arquitectura, por la presión de la industria. Entonces, creemos que estamos en una oportunidad muy importante para evitar que este tratado no tenga la fuerza suficiente para que las próximas generaciones, porque nosotras ya no lo vamos a ver, puedan nacer ya con un camino andado, con algo que los pueda proteger en cuanto a su salud. Las enfermedades que producen los plásticos respecto a la disrupción endocrina son realmente muy, muy dramáticas. O sea, todas las familias en estos momentos tienen algún enfermo de cáncer, algún enfermo de la tiroides. Cada vez más jóvenes se enferma la población, niñas y niños expuestos a estas sustancias químicas, por lo que estamos pidiendo que sea un instrumento jurídicamente vinculante que abarque todo el ciclo de producción de plásticos, no solamente la gestión, como acaba de proponer el representante de la industria. Si terminamos con un tratado que solamente gestione, va a ser un fracaso total. Llevamos más de 50 años tratando de gestionar los residuos y esto no ha sido posible. La cantidad de plástico y de sustancias químicas que se producen cada segundo son ingestionables, ¿sí? Entonces, es muy importante que la industria petróleo, la industria química, la industria del plástico asuman sus responsabilidades y dejen de intervenir de esta manera tan brutal en las negociaciones del tratado. Otra, tiene que haber transparencia, es un reto también. Tenemos que luchar para que sepamos a qué nos estamos exponiendo cuando estamos consumiendo un producto plástico. No es posible que no se nos informe con las consecuencias a la salud que esto puede tener. Hay organizaciones que están proponiendo sistemas de transparencia, sistemas de trazabilidad de estas sustancias químicas. Hay una comunidad científica comprometida, sin conflicto de interés muy fuerte, que está
apoyando las negociaciones, está apoyando a los países para que sean valientes, para que sean fuertes y tomen las medidas para proteger la salud de la población. Entonces, creemos que los retos son grandes, las fortalezas también son grandes y estamos ante una gran oportunidad. Tenemos tratados que son ejemplo de esto, que pudieran a ayudar, como el tratado, el protocolo de Montreal, el convenio de Estocolmo, que prohíbe las sustancias que son contaminantes orgánicos persistentes. O sea, ya tenemos camino andado. Tenemos un convenio del tabaco, control del tabaco, que pone salvaguardas para que no haya conflicto de interés e interferencia de la industria. O sea, ya tenemos un abanico de herramientas que tenemos que utilizar, ¿sí? El plástico, como bien lo dijo el relator de las Naciones Unidas, el doctor Marcos Orellana, viola derechos humanos en todo su ciclo de vida, desde la extracción hasta su desecho. Entonces, ese es el espíritu que tiene que tener este tratado, ese es el reto. Y hago la invitación a toda la comunidad científica de México, a las organizaciones, todas aquellas que realmente tengan un compromiso y sin conflicto de interés, a que apoyemos a nuestro gobierno a que tome las mejores decisiones y nos involucremos en esta negociación tan importante y vital para el futuro de nuestro planeta. Muchas gracias, Larisa, por también mencionar la importancia que tiene en las comunidades, en las negociaciones y en la decisión de cómo hacer cuando yo pienso en gestión, pienso en todo el ciclo y desde una producción más limpia, desde eliminar los tóxicos. Entonces, después, en la última pregunta, me gustaría que abundaras en ¿a qué te refieres con que con la gestión no podríamos resolver el problema, pero lo dejamos para el final? Ahorita seguiría Leo Trasande con esta pregunta entonces, relacionada con el convenio. Gracias. Estoy bastante de acuerdo con la doctora de Orbe sobre múltiples puntos que se planteó. También quisiera plantear que el tratado necesita explícitamente plantear el tópico de salud humana, que todavía es algo que no está muy claro en la versión presente del tratado que sigue negociando. También tengo que poner el punto que los niveles de producción no se va a resolver con este tratado en la versión presente. Se va a presentar en el COP primero, en la versión que hemos notado en este momento. Pero más que nada, lo importantísimo del tratado es tener listas de químicos, sustancias para reducir exposición. En este momento hay evidencias fuertes para los ftalatos, los bisfenoles, los perfluoroalquiles, igual con los retardantes de llama. Simplemente si se pudiera poner esos grupos en el tratado sería un avance fuertemente de salud pública. Gracias. Estupendo tener la claridad de los grandes grupos de los que estamos hablando y que necesitamos reducir la exposición. Arturo, tu postura a este respecto. Muchas gracias, doctora. Miren, a mí me parece que desde el principio el crear un acuerdo vinculante sobre el tema de plásticos era un gran reto por la complejidad de la materia. Los plásticos se fabrican en una cantidad muy diversa de formulaciones y tienen una cantidad extremadamente grande de usos, incluyendo usos esenciales que se ha hablado como los usos médicos o específicos para alimentos, que también han sido considerados en las discusiones. Entonces creo que uno de los retos precisamente es que no podemos agarrar y meter toda la complejidad en el acuerdo en un solo momento. Creo que ha habido mucho interés en que el acuerdo se genere
ya se comentó, pues varios posicionamientos que hay de actores con intereses de hacia un lado y hacia otro, pero yo creo que el reto principal es que necesitamos como que arrancar con un acuerdo que vaya construyéndose sobre la marcha, arrancar con lo más básico que requiere, y eso también ha estado en las discusiones, como pasó con el convenio de Estocolmo. Se arrancó con 12 plaguicidas, la docena sucia. De esos 12 ya como 9 10 ya ni se usaban, pero se arrancó con algo para poder tener tiempo de madurar el mismo, la estructura del convenio. Entonces, yo creo que eso es lo que se tiene que hacer aquí, empezar con lo básico para que el convenio funcione y después ir creando, ir normando, ir y analizando lo demás, todo con un enfoque técnico-científico y con evidencias claras, ¿no? Que es algo de lo que he estado en las discusiones. Entonces, todo eso se puede ir construyendo sobre la marcha, pero arrancar con los elementos básicos para el acuerdo. Creo que ese es el reto más importante. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Osvaldo, efectivamente, vas tú. Gracias. Gracias, doctora. Pues efectivamente, nosotros como industria química en general no estamos en contra de este tipo de acuerdos. Por supuesto que valoramos y participamos en las discusiones de ellos. Tampoco estamos en contra en proporcionar información. La industria química, paradójicamente, a las sustancias que maneja, es una de las industrias más seguras que pueden existir. Y esto es porque hemos tenido accidentes icónicos a lo largo de la historia, accidentes graves. Incluso el doctor Trasande colocó una fotografía de uno de ellos. Incluso hemos sido promotores de restricciones y de regulaciones a sustancias químicas. En Europa, por ejemplo, se están construyendo regulaciones a partir de lo que se llama gestión integral de sustancias químicas a nivel país. En México estamos todavía algunos años para llegar a eso, pero igual, doctora, recordará algunas pláticas que hemos tenido como industria en algún momento donde nosotros como industria química nacional en México hemos solicitado a las autoridades y una de nuestras posturas es que se gestione una regulación integral nacional en nuestro país, en México tal cual. Esa regulación integral lo que busca es precisamente enfocar regulaciones específicas para los productos y para nuestra industria. ¿Y por qué digo esto? El hablar de un acuerdo vinculante de plásticos es únicamente hablar de una aplicación específica de las sustancias químicas que es plásticos y lo podemos discutir y participamos con gusto, pero eso es un sector pequeño de lo que es la industria química en general. Entonces, hablar de una gestión integral es hablar de todas las aplicaciones y de todas las sustancias químicas que puedan existir en el país como tal. Y a partir de esas sustancias que existen en el país y conociendo las formas de riesgo que existen para la población en general, entonces se generan los controles y las restricciones necesarias para ese riesgo en específico y hablando de todas las sustancias, no nada más de plásticos. Entonces estamos a favor de estas regulaciones de integrales y México nos estamos quedando incluso cortos en esta regulación. Incluso en Sudamérica ya se están dando leyes específicas de integración de regulación para sustancias químicas. Brasil, Colombia, Chile, son países que ya tienen incluso regulación en este sentido. El Programa Nacional de Desarrollo de la doctora Sheinbaum en este sexenio, afortunadamente presenta por ahí una meta que habla de crear infraestructura para esta regulación de gestión integral. Y entonces ahí es donde estamos muy a favor de crear este tipo de sistemas y plantear las discusiones. En cuanto al tema de la información, hay que decir que también las regulaciones el día de hoy nos obligan a colocar información en los productos, no en todos, no hay regulaciones para todo, pero como industria química, desde las materias primas, hay un programa, un sistema a nivel mundial que se le conoce como Sistema Globalmente Armonizado, GHS por siglas en inglés, donde nos obliga a documentar y a comunicar por medio de etiquetados, por medio de hojas de seguridad, por hojas técnicas, la información de toxicidad de las sustancias, las propiedades fisicoquímicas e incluso la toxicidad al medio ambiente. Y esa información debe estar disponible. Incluso, nuevamente, en Europa y en algunos otros países se están creando inventarios de sustancias químicas y se están creando bibliotecas donde se está colocando información disponible sobre la toxicidad y la peligrosidad de las sustancias. Y eso es a lo que queremos llegar, a la comunicación de los peligros, a la comunicación de los posibles riesgos que tengan las sustancias en ciertas aplicaciones, pero queremos regulación que sea acorde, justa y específica a los productos y a los riesgos que se presentan. Estaríamos en contra de listados generales que prohíban de manera general
usos y aplicaciones en todos los sentidos, no simplemente por ser la sustancia per se. Entonces, nosotros queremos que se valore el tema de la exposición específica e incluso se están generando propuestas de cómo hacer estos análisis de riesgos por parte de la industria. Muchas gracias, Osvaldo. Creo que coincidimos en muchos aspectos, todos los que estamos aquí. La prohibición de todos los usos de algunas sustancias químicas es imposible. Hay usos esenciales y creo que esa es la palabra que tiene que acompañar gestión adecuada, integral, y también para ciertas sustancias puede haber usos esenciales y que no hay un sustituto. Entonces estamos buscando esta mediación, ¿no? Bueno, vamos a cerrar con preguntas y respuestas porque ya son casi las 10:30. Entonces le paso el micrófono a la doctora María José Talayero para que dirija esta parte del panel. Muchas gracias, Leonora. Estaremos tomando un par de preguntas por falta de tiempo, pero creo que en esta nos podría ayudar el doctor Leonardo Trasande. Esta pregunta viene de Ecuador y preguntan que si médicamente existe alguna proyección o algún estudio de los efectos a la salud por contaminación en la ingesta de plástico confiable o que si solo son supuestos. Gracias. Quizás tengo un mal entendimiento de la pregunta. Cuando habla de proyección, ¿está hablando en futuro plazo de efectos de la contaminación? Más bien Quizás efectos mil a la salud. disculpas. Más bien efectos a la salud estudiados, que si existen estos estudios que demuestran lo de la salud, que fue mucho de lo que presentó usted en su presentación, pero a lo mejor hacer hincapié en estos estudios que se han hecho. Eh, Mil disculpas, que es que todavía tengo algo un poco desentendido de la pregunta, porque los estudios que presenté fueron epidemiológicos, fue de poblaciones generales, no fue estudio de control, randomizado de control, porque eso no sé, éticamente hay sus malas consecuencias o riesgos con eso. Claro, creo que la pregunta más se refiere a si todos los efectos que se han demostrado son supuestos o si sí existe esta relación, que creo que se habló durante el webinar sobre esto, entre la ingesta de plásticos o los químicos de los plásticos y sus efectos a la salud. Bueno, eh, la- pienso que la pregunta viene de una perspectiva de qué evidencias son suficientes para acción, y distinguir a quizás causales, ¿no? La causalidad tiene sus orígenes de 60 años atrás, una lectura dado por Dr. Sir Austin Bradford Hill. En esa presentación dio una serie de criterios para determinar quizás qué son efectos causales y qué son todavía más supuestas. De plomo, por ejemplo, también todavía existe incertidumbres de los efectos de esa sustancia, pero le regulamos de cualquier manera. Cuando dio su lectura, el doctor Sir Austin Bradford Hill definió que la noción de causalidad no es 0-1, es un rango de que todavía las evidencias se mueve el número más al margen de posible causalidad, pero no hay
ninguna definición nunca se puede definir con 100% de certidumbre los efectos de estas sustancias químicas. Igualmente, los estudios de drogas no pueden definir con 100% siempre los efectos beneficiosos de las sustancias, aunque son no estudios observadores, más como intervención. Es decir, que las evidencias humanas que se han notado en los estudios epidemiológicos también son apoyados de estudios de laboratorio que también define mecanismos y efectos consistentes con las observaciones humanas. Es decir, que siempre hay una incertidumbre de las evidencias, pero estamos con sociedades múltiples y de la OMS y la ONU que está sugiriendo intervenciones y casos para acción en este momento. Es decir, que yo nunca voy a decir con una definición de 100% de algo es algo causal de los efectos. Y hay de verdad hay siempre un supuesto, pero hay supuestos de plomo, hay supuestos de polución del aire, hay supuestos de múltiples exposiciones ambientales. Esto es algo novedoso quizás que nos ponga un poco más de incertidumbre que otras exposiciones. O no sé si eso viene a la pregunta. Sí, muchas gracias. Y pasando a la última pregunta, esta a lo mejor Osvaldo nos podría ayudar. ¿Qué tipo de transparencia y trazabilidad sobre el uso de las sustancias químicas tóxicas hay en la industria del plástico? Bueno, pero una de las discusiones que estábamos aquí escuchando es que nos preocupan las sustancias que los componen. Entonces, se están creando bibliotecas. En Europa hay una agencia que se llama la ECHA, que incluso nosotros como industria utilizamos mucho para fuentes de información, o incluso la misma librería médica de Estados Unidos. Ahí se están, bueno, Europa obliga a la industria a presentar registros a la autoridad, y ese registro es un expediente de las sustancias que se van a producir o que se van a importar a la Comunidad Europea. Esta agencia llamada ECHA lo que hace es que esa información la analiza y la coloca en listados o en lo que se llama un inventario para ellos, y la acompañan de toda la información que se sometió por parte de la industria, la información físico-química, toxicológica y ecotoxicológica, y esa información es la que es útil para platicar entonces de las aplicaciones que tienen esas sustancias. Por ejemplo, el bisfenol que platicábamos, escuchábamos hace un momento, el bisfenol es una sustancia tóxica y la podemos encontrar ahí. Si gustan, pueden meterse a esta página de la ECHA y buscar información del bisfenol. También la misma industria como tal, la industria química globalizada, por ejemplo, la organización que yo represento es a nivel nacional en México, pero nuestra organización está congregada con una organización equivalente que engloba las mismas asociaciones de todos los países que representan a la industria química. Y esta organización llamada ICCA pues está generando también listados de sustancias que se están utilizando en plásticos, y se está colocando la información de cuál es la peligrosidad de sustancias y en qué aplicaciones de plásticos se están utilizando. Entonces se está generando información, se está colocando disponible información por parte de la industria, y esa es la que también nosotros utilizamos. Por eso decimos que no estamos en contra del derecho al saber. Y también estamos a favor de presentar esa información en los plásticos. Si este tipo de acuerdos obligan a la industria o de alguna manera establecen este requerimiento de colocar etiquetados a los plásticos de cuáles son los remanentes o los aditivos que quedan en el plástico como tal, se pueden avisar y no tendríamos ninguna circunstancia en ese sentido. Pero esa circunstancia no va a resolver lo que estamos platicando realmente, que es la gestión, que es la contaminación del plástico ya como residuo. Estamos hablando de la peligrosidad. Entonces, son discusiones diferentes, y en ese sentido, pues hay información que ya se puede encontrar en estas agencias. Y en estas organizaciones que son formales, ¿no? No es información creada, nada, es información que la misma industria entrega y que es avalada por una autoridad en esa comunidad europea, ¿no? Entonces es información formal la que existe ahí. Muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Creo que estamos en tiempo. Entonces empezaré con las conclusiones.
Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy. Ha sido una conversación profundamente enriquecedora que nos deja con muchas reflexiones y sobre todo, la verdad, con un gran sentido de urgencia. Hoy quedó muy claro que si bien los plásticos han sido esenciales en muchos aspectos, incluyendo en la atención médica, también están en el centro de una crisis global. Su sobreproducción, impulsada por el cambio de rumbo de la industria de los combustibles fósiles hacia la producción de plásticos, genera impactos serios sobre el ambiente, el clima y la salud. La exposición a los plásticos ocurre a través de micro y nanoplásticos, pero también por las miles de sustancias químicas que los componen. Estamos continuamente expuestos a estos aditivos y aunque de muchos no tenemos suficiente información, de los que sí conocemos, como los bisfenoles, los talatos, los PFAS, sabemos que afectan el sistema endocrino y están relacionados con enfermedades como la obesidad, cánceres, diabetes, infertilidad, alteraciones del desarrollo y más. Por eso se ha planteado la necesidad urgente de dejar de regular químico por químico y avanzar hacia regulaciones por grupos de sustancias con propiedades similares. Desde la ciencia se subrayó la urgencia de contar con sistemas de biomonitoreo global, de fortalecer la investigación independiente y de crear mecanismos internacionales que investiguen específicamente los efectos de los disruptores endocrinos. Desde la industria se reconoció que la generación de conocimiento sobre el efecto de estas sustancias va mucho más lento que su desarrollo y que además muchas de estas sustancias reaccionan entre sí, modificando sus propiedades y generando nuevos riesgos que las regulaciones deben considerar. Desde México se señalaron desafíos como la informalidad en el manejo de residuos, la importación de residuos plásticos desde Estados Unidos, que se busca regular, y los avances recientes en la creación de nuevas leyes y enmiendas a nivel nacional. México también ha expresado su apoyo al Tratado Internacional legalmente vinculante sobre plásticos, reconociendo la importancia de los convenios y tratados internacionales como herramientas fundamentales para la regulación, los cuales deben de considerar la participación de la sociedad civil y centrar la salud humana como base para las siguientes discusiones. Finalmente, desde la sociedad civil, se hizo un llamado a romper con las narrativas que individualizan el problema, como aquellas centradas exclusivamente en el reciclaje, y repensar radicalmente nuestra relación con los plásticos. Se destacó que los plásticos son una mezcla de combustibles fósiles y aditivos químicos que pueden ser peligrosos y que muchas veces no sabemos a qué estamos expuestos al utilizarlos. Además, se compartieron testimonios sobre los impactos emocionales y comunitarios de convivir con la contaminación plástica, recordándonos que esta también es una crisis humanitaria. Nos vamos hoy con una visión clara. Necesitamos transformaciones estructurales, regulación efectiva y basada en ciencia independiente, un enfoque preventivo que regule por grupos de químicos y una nueva forma de relacionarnos con los materiales que usamos día a día. Estaremos organizando más eventos como estos y la verdad les agradecemos mucho a todos por haber participado. Gracias nuevamente por su atención, por su trabajo y por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a todos. Perdón que me meta ahorita, me pidió Larisa si puede dar respuesta a la pregunta que yo le hice y que había quedado pendiente. Los que se tengan que retirar, les damos las gracias por estar aquí. Los que puedan esperar, le doy la palabra a Larisa para que responda a esto de la gestión de plásticos y aditivos. Gracias, Leonora. Solamente enfatizar que nuestra posición en cuanto a que no queremos que sea un tratado que solo aborde la gestión tiene que ver con este mandato que existe de que tiene que abordar todo el ciclo de vida de los plásticos. Y esto no es algo que haya sido un invento o algo, sino porque está comprobado que los impactos están en todo el ciclo y que la gestión, solamente enfocarnos en en la última fase del ciclo, que es gestionar los desechos, no es suficiente con este ritmo elevado de producción de toneladas de productos plásticos. Por eso se está pidiendo metas globales de reducción de la producción de plásticos, porque si no, estaríamos hablando de seguir gestionando un desastre humanitario, un desastre ambiental, un desastre de salud y que daría entrada a falsas soluciones como es la incineración, la quema de plásticos en hornos, cementeros, con lo cual se afectaría mucho más la salud de las poblaciones. Entonces, esa es lo que quería agregar respecto a nuestra posición, que no sea un tratado que solamente contemple gestionar el desastre.
Sí, Gracias. claro. Quiero aclarar que para nosotros la gestión es previamente a la entrada al mercado, entonces estamos totalmente de acuerdo. No estamos hablando de gestión de residuos, de los desechos, sino desde el inicio del proceso, desde la planeación del producto, desde decidir cuáles son los aditivos que se van a poner. Entonces les pido a los panelistas si prenden su cámara para despedirnos y para agradecerles mucho que hayan participado en este panel. Vamos a hacer más reuniones de esta naturaleza, más paneles con temas similares y para dar seguimiento a los avances de este convenio internacional vinculante. Muchas gracias y que pasen buen día. Hasta luego. Gracias. Gracias a todos. Adiós, Arturo. Chao. Chao. Hasta luego.